Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes. Y su flatulento dictador más querido. Se dice que el libre albedrío es un derecho inherente al ser humano. Inclusive lo dice la Biblia. Dice, podrás escoger según tu voluntad porque te es concedido. Moisés 3:17. Y por libre albedrío me refiero al derecho que tenemos los seres humanos de tomar nuestras propias decisiones y elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y hablando de tomar malas decisiones, quiero decir, drogas hay de todos tipos. Hay para andar para arriba, para andar para abajo, para alucinar, para concentrarte y desconcentrarte, para probar colores, inclusive hasta para llegar al mundo de Narnia. Desde las famosas drogas suaves o blandas como el azúcar, el café, el cigarro, el alcohol, la marihuana, la psilocibina, mescalina, hasta las drogas duras o fuertes como la cocaína, el LSD, el DMT, la metanfetamina, el resultado del consumo de este tipo de sustancias puede ser positivo. Por ejemplo, al componer música bien chingona. Es bien sabido que grupos como The Beatles, los Sex Pistols, Pink Floyd nos han regalado verdaderas obras de arte transformadas en canciones gracias a la experimentación con varios tipos de drogas. Creo que si quieres experimentar con alguna de estas sustancias, en primera no lo hagas tú solo, es decir, trata de estar acompañado por alguien más, y en segunda, y la más importante, no seas un dictador genocida con trastorno bipolar conocido porque te gustaba darte a tu sobrina y enfermar la mente de miles de alemanes que seguían tus órdenes al pie de la letra, y responsable de la muerte de más de 6 millones de judíos. Y es que vamos a imaginar que no conoces nada de historia, no sabes quién es Hitler o los nazis. Te cuento que este tal Hitler trató de conquistar Europa, invadiendo Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. No solo invadió y saqueó a estos países, sino que se ensañó especialmente con exterminar a los judíos, por medio de sus campos de concentración, y la guerra que lideró junto a sus tropas nazis fue tan masiva, fue un evento sin precedentes que fue bautizada como la Segunda Guerra Mundial, y comprendió desde los años de 1939 hasta 1945. Y se cuenta que al final, los alemanes se rinden. Es entonces cuando Hitler decide fingir su muerte, para después marcharse a Argentina, donde seguramente vivió bastantes años hasta morir de viejo. Y seguramente pensarías, vaya, ese pinche Hitler debió estar bastante drogado, porque nadie en su sano juicio se atrevería a causar todo ese desmadre, ¿o sí? El Führer fue un consumidor habitual de drogas, estimulantes sexuales y demás remedios que incluyeron esteroides, medicamentos de uso veterinario, semen, testículos de toro crudos y hormonas de animales proporcionados y administrados por su médico de confianza de nombre Theodor Morell, médico berlinés de 51 años de edad, quien por más de 8 años, como les digo, fue el médico de confianza de Hitler, al cual se le consideraba un charlatán, o inclusive un espía encubierto, cuya misión fue deteriorar por completo la salud del Führer. Basándonos en el libro El Gran Delirio de Norman Ohler, Hitler era el Führer de las drogas, un adicto consumido, débil y tembloroso, cuyas venas estaban casi colapsadas antes de retirarse al último de sus búnkers. Ya sea en forma de inyecciones, pastillas o jarabes, drogas como la cocaína, la heroína, la morfina y sobre todo una droga exageradamente adictiva y peligrosa creada por los laboratorios alemanes, estoy hablando de las primeras metanfetaminas. Los precursores de las metanfetaminas fueron las anfetaminas y fueron creadas o sintetizadas en 1887, aunque su consumo se hizo popular hasta 1920, ya que en esas fechas te las recetaban los médicos para combatir la depresión. No solo Hitler las usaba, también personajes como Churchill y Kennedy fueron consumidores habituales.
Se cree que desde 1942 hasta 1945, Hitler no pasó un solo día sobrio, pues el maestro de las jeringas del Tercer Reich, Theodor Morell, por lo menos le aplicaba uno de los 70 remedios mágicos que tenía en su repertorio. Y para entender cómo se llega a ese grado de consumo, tenemos que remontarnos a los años cuando un joven, Adolfo Hitler, participa como soldado en la Primera Guerra Mundial. Hitler no quiso realizar el servicio militar obligatorio de su país, Austria. Esto era considerado un crimen, y por miedo a que lo arrestaran, decidió mudarse a Múnich, Alemania, en 1913. Hitler se consideraba un artista. Vivía de vender sus pinturas y sus acuarelas, además de gastarse lo último de la herencia de su padre. En ese año de 1913, algo dentro de él lo convenció de que unirse al ejército alemán era su mejor opción. Se dice que fue un soldado valiente. Fue ascendido al rango de cabo y recibió varias medallas. En 1916 es herido por la esquirla de una granada. Y en 1918 las bombas de gas se habían vuelto tan populares. Inclusive se le llamó la guerra del gas. Y no me refiero a cuando en tu familia preparan frijoles puercos y se quedan en la sala a ver películas. Ese es otro tipo de guerra de gas. Hitler fue uno de los afectados. Terminó en un hospital parcialmente ciego por haber estado expuesto al gas mostaza. En este año la guerra termina. Alemania decide rendirse, y esto le ocasiona una profunda crisis existencial a un convaleciente Adolfo Hitler. Él mismo describió esta etapa de recuperación como un momento decisivo, un despertar político, en su divagante manifiesto Mein Kampf, que traducido para la gente color cartón como yo, significa mi lucha. Al parecer la ceguera que sufrió Hitler no era física, sino psicológica. Aunque ante los demás se plasmaba como un ser invencible, realmente nunca estuvo hecho para ser un soldado. Y creo que es mínima la cantidad de individuos que pueden soportar los traumas y las inclemencias de la guerra. Pues como más tarde descubrirían los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, el dictador desarrolló ataques de histeria, acompañados por una neurosis, un brote psicótico, tendencias al sadomasoquismo y fuertes perversiones sexuales. Según el mismo Hitler, las crisis que vivió después de la Primera Guerra Mundial fueron las mismas que sufrió Alemania. Y cuando alguien es una figura pública tan reconocida, sabes que van a sacarte chismes de lo más bajo. En ese tiempo también se especulaba que Hitler, aparte de tener una serie de trastornos mentales, también sufría de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis. Inclusive se decía que de niño una cabra le había amputado la mitad del pene, de una mordida. Durante su recuperación fue atendido por el psiquiatra de nombre Edmund Forster, el cual misteriosamente muere 3 años después, pues se cree que fue asesinado para ocultar los resultados y diagnósticos de sus consultas con Hitler. Recordemos que en esos años el padecer un trastorno mental era un símbolo de debilidad y de vergüenza. La vida civil ya no le complacía, por lo que continuó siendo parte del ejército alemán, esta vez como un informante. Fue así como en 1919 asiste a una reunión del Partido Obrero Alemán, la cual se llevaba a cabo en una cervecería. Al parecer, le encantó la ideología de este partido, pues no solo se convirtió en miembro, sino en el jefe de propaganda, y para 1920 se le cambiaría el nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como el Partido Nazi. En pocas palabras, el partido nazi estaba en contra de la rendición por parte del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, ya que al perder la guerra, a Alemania se le impondrían una serie de impuestos y medidas compensatorias. Esto impulsó varios intentos de golpes de Estado, destacando el liderado por Hitler en 1923, en donde sería capturado y enviado a prisión por 5 años. De esos 5 años solamente estuvo preso 10 meses. En este tiempo es cuando escribe su bestseller, Mein Kampf. Había quienes elogiaban a Hitler por su intención de rescatar a una Alemania bastante disminuida por la guerra,
y también quienes lo consideraban un maniático, con ideas delirantes. Sin embargo, esto no fue impedimento para lo que le esperaba a Hitler: convertirse en la máxima autoridad del partido nazi y el líder supremo de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler llegó a tener una casa de verano, conocida como el Berghof, a donde solo asistían sus aliados más cercanos, su novia Eva Braun y su médico personal Theodor Morell. Antes de conocer al Führer, Morell se hizo popular por atender las infecciones sexuales de los más ricos y famosos alemanes. Uno de sus pacientes fue Heinrich Hoffmann, el fotógrafo personal del Führer, quien padecía de gonorrea. Hitler en esos años sufría de un eczema, un raro tipo de alergia en la piel. Hoffmann entonces no dudó en recomendarle a Morell, quien rápidamente encontró el tratamiento adecuado para este problema. Al verse aliviado, Hitler le confesó que también padecía de calambres estomacales y unas fuertes flatulencias, bastante crónicas. Pues siendo vegetariano, su principal fuente de proteína eran los chícharos y los frijoles. Una solución temporal fue bajarle a los chicharitos y un probiótico llamado Mutaflor. El éxito de Morell lo llevó a convertirse en el médico de cabecera de Adolf, pese a la molestia de sus colegas nazis. No solo no estaban de acuerdo con los tratamientos del médico, Morell era una persona muy desagradable. Estaba obeso, era flojo, hacía ruidos al comer, era desordenado y emanaba un olor corporal bastante fuerte y desagradable. Hitler una vez dijo a todo esto: no contraté al Dr. Morell por su fragancia, lo contraté para cuidar de mi salud. Hubo otros médicos que trataron de convencer a Hitler de que Morell lo estaba envenenando poco a poco. Esos médicos terminaron siendo despedidos y Morell permaneció intocable. El Führer no solo le pagaba un sueldazo algo bien al Dr. Morell, además se le dio una residencia en una isla y obtuvo el título de profesor. Después del Mutaflor llegó el testovirón, que era básicamente testosterona extraída de los testículos del toro, pues de vez en cuando se daba sus encerrones con su novia Eva Braun, que era 23 años menor que él, para combatir a la pobre nutrición del vegano Adolfo Hitler, que en esos tiempos consistía de sopas y puré de papa. Morell le administraba todos los días por la mañana unas inyecciones de glucosa. Para reducir los pedotes que se echaba, Morell le daba unas pastillas que contenían estricnina, que básicamente es veneno para ratas. Además, un tipo de aceite que hoy en día solo se usa para limpiar armas. Los pedos cada vez se volvían más hediondos y tronadores. Guácala. Una de las recomendaciones que le dio Morell al Führer para reducir el problema de los gases era hacer ejercicio, lo cual no era del agrado del Führer. Cuando el Führer llegaba a hacer ejercicio, caminaba en las afueras de su casa en las montañas, pero solo cuesta abajo. Cuando terminaba de caminar, ya lo estaba esperando su chofer para llevarlo de regreso a su casa. Después de esas caminatas terminaba bien madreado, y para esto se chingaba su pastilla de anfetaminas y ya más o menos se componía. Pero de todas las anfetaminas, el Pervitin era lo que lo ponía más loco. El Pervitin era una explosión de energía, rápida como el relámpago, muy parecida a los ataques del Blitzkrieg. Y todo este video tiene un motivo, que es presentarles una parodia que hice, un doblaje, y vamos a verlo. Hitler y los nazis de Europa. Yo soy Hitler, líder del Tercer Reich, un dictador racista y genocida. Él es un tigre imaginario producto de todas las drogas que consumo. Traigo una rutina de anfetaminas y opiáceos algo bien. Cada que me inyectan grito: Gracias al Pervitin, ya tengo el poder. Continente europeo está siendo invadido por el ejército nazi. Con el Pervitin y el Eukodal, Hitler luchará hasta el final. Hitler. Espero que lo hayan disfrutado. Volviendo al tema,
El Blitzkrieg fue una ofensiva militar alemana, la cual consistía en llegar a territorio enemigo con toda tu artillería, soldados, tanques, aviones, atacabas en chinga y no le dabas tiempo de combatir a tu enemigo. Las anfetaminas eran de uso diario en la milicia alemana, pues tener soldados a los que no les dé hambre o sueño tiene sus ventajas. Probablemente Hitler se puso un loquerón de miedo con el pervitin, porque en 1941 el Führer envió a más de 3 millones de tropas a un devastador ataque a la Unión Soviética. Pero el constante abuso de las anfetaminas le trajo consecuencias, como presión alta, mareos y una mocosa y sangrienta diarrea, además de una esclerosis cardíaca que básicamente era sufrir un infarto en cualquier momento. Para efectos de liderar una guerra, los problemas cardíacos no ayudan en nada, pero tampoco podían mandarlo a descansar. La solución fue ahora administrarle pastillas de nitroglicerina, las cuales alivian los síntomas, pero no los curan. Además se le administraba un sedante, como el Bromnervacid, para calmarle los nervios. Este calmante, el Bromnervacid, hoy en día solamente se utiliza en animales. El ejército alemán perdió la batalla de Stalingrado. 3 años habían pasado desde que iniciaron la ofensiva a la Unión Soviética. En esos 3 años, Hitler físicamente parecía haber envejecido como 15. Esto lo dijo Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Una mañana despertó con agudos dolores de estómago y seguramente el ano reventado por tantos pedos. Es ahí cuando Morell le inyecta un opioide similar a la heroína, conocido como el Eukodal. Ese mismo día viaja a Italia. Nuevos problemas le esperaban, como la llegada de soldados americanos a las costas de Sicilia. Esto amenazaba la continuidad de la alianza con Mussolini. Antes de reunirse con Mussolini, el Führer se tragó una anfetamina del tamaño de una galleta emperador, conocido como el Vitamultin, que prácticamente era pervitin, pero con más droga. Se dice que durante la reunión con Mussolini decía: súbase porque no lo puedo parar. ¿Qué le pasó? Está parado. ¿Quién? Está parado el carro. ¿Cuál carro? Este. Sí, señor, ¿qué le pasó a usted? Súbase porque no lo puedo parar. Señor, ¿qué le... Ando malo, oiga. ¿De qué? Está parado el carro. Sí, pero usted está estorbeando la vía, señor. Sí, súbase para que me ayude. Ando malo, jefe. No, ya en serio. Durante la reunión se mostraba hiperactivo. No paraba de hablar y encabronarse durante todo el tiempo que estuvo ahí con Mussolini. El 6 de junio de 1944 ocurre un evento histórico conocido como el Día D, el desembarque de Normandía en Francia. Ahora los nazis combatían en 3 flancos: en Francia contra los gringos, británicos, canadienses y franceses, en el norte de África con los ingleses y en Prusia con los rusos. Ese día Hitler no se levantaría hasta las 10 de la mañana. No podía despertarse por los fuertes sedantes que le inyectaban para irse a dormir. Esto se convirtió en la rutina de Hitler: estimulantes para despertarlo en las mañanas y sedantes para poder dormir por las noches. El 20 de julio de 1944, mientras se encontraba en uno de sus cuarteles, conocido como la guarida del lobo, sufrió un intento de homicidio. Justo al lado del Führer se colocaría una bomba, la cual sería detonada en una de las reuniones. Lo que salvó a Hitler de la bomba fue que la sala de juntas no era un sitio muy resistente. La bomba voló las paredes, disminuyendo la potencia del explosivo. Además, Hitler estaba colocado detrás de una mesa de madera bastante gruesa. Esto le salvó la vida, pero la explosión le reventó los tímpanos, los oídos le sangraban, la cara como si se hubiera pegado un tiro con el canelo, las manos se le quemaron y pedazos de astilla de la misma mesa que lo salvó se enterraron por todo su cuerpo. Una secuela a esa explosión fue una grave sinusitis que le obstruía la nariz. El remedio que encontraron para esto fueron unas gotas a base de cocaína, las cuales, según las palabras del propio Adolfo, simplemente no podía dejar de usar. Lo hacían sentirse liviano y tenía pensamientos más claros y obviamente respiraba mejor.
A lo mejor por eso le dicen a la cocaína el fabuloso, porque hace feliz a tu nariz. ¿Quieren que les cuente un dato perturbador? El uso prolongado de anfetaminas y cocaína genera un déficit de calcio en el cuerpo. Esto a largo plazo se convierte en osteoporosis. Y básicamente la osteoporosis es tener los huesos del cuerpo todos porosos. Y eso es a largo plazo. Una consecuencia a corto plazo es que se te caigan los dientes. El abuso de drogas de Hitler lo dejó con tan solo 15 de sus dientes. De hecho, llegó a mencionar que tenía miedo de que durante un discurso se le llegara a salir algún diente. El único remedio para esto fue ponerle un chingo de coronas y puentes. Eso sí, eran de oro. Y el oro que se necesitaba en aquel entonces era obtenido al sacar los dientes a los cadáveres de los judíos que se encontraban en los campos de concentración. Con ese oro fue como le hicieron las coronas a Hitler y a varios miembros del partido nazi. Después del atentado y al verse rodeado por las fuerzas aliadas, el ejército alemán fue retrocediendo. Los rusos lograron llegar primero a las fronteras alemanas, y de ahí siguieron avanzando. Un último video antes de que Hitler se retirara a esconderse a su búnker en Berlín, lo muestra encorvado y tembloroso. Para este punto, el Parkinson, una enfermedad degenerativa que ataca al sistema nervioso central, era otro de sus fuertes padecimientos. Ya estando en su búnker de Berlín, continuaba reuniéndose con sus aliados nazis. A Morell lo despide, pues tenía miedo de ser traicionado por él. Morell entonces escapa de Berlín, para después ser capturado por el ejército americano. No se le culpó por crímenes de guerra. Fue puesto en libertad y murió en 1948 por problemas del corazón y de los riñones. Mientras Morell estuvo detenido, se dijo que sus hábitos higiénicos eran parecidos a los de un cerdo. En total, Hitler pasaría refugiado en su búnker 3 meses. Al ver cómo poco a poco se perdía la batalla, pues los bombardeos a Berlín no se detenían, y aterrado de ser descubierto, decide suicidarse junto con Eva Braun, con unas píldoras de cianuro y un disparo a la cabeza. Un 30 de abril de 1945. El hombre que acabó con la vida de millones murió convencido de que él estaba en lo correcto. Todas las drogas que le administró Morell no lo dejaron loco, aunque sí perdió un poco el contacto con la realidad, pues nunca aceptó la derrota de los nazis. Él juraba que contaba con miles de soldados cuando ya solo quedaban algunos cientos dispuestos a seguir combatiendo. La guerra y el genocidio judío no fue una consecuencia de las drogas, pues de ser así, estaríamos justificando las acciones del líder máximo del Tercer Reich. Simplemente la guerra y el genocidio se dio porque todo un pueblo tuvo fe y creyó en los discursos de Adolfo Hitler. Referencias: Enciclopedia ushmm.org, archivonacional.gov, el documental de Timeline, El paciente Hitler realmente tenía mala salud, annefrank.org y elconfidencial.com. El video de YouTube de nombre El médico que drogaba diariamente a Hitler. Redes sociales del Pan de Muerto. El correo oficial del Pan de Muerto Podcast es demuertopan@aol.com. Si quieres compartir alguna anécdota, historia de terror o inclusive aparecer en algún episodio, no dudes en ponerte en contacto conmigo. En Facebook, en TikTok, en Twitch, también en YouTube estoy como Pan de Muerto Podcast. Y en Instagram sigo como Pan de Muerto TV. Y si te gustan los memes que tengan que ver con el terror o quieres subir alguno, está el grupo de Facebook que lleva por nombre Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más, en donde se vale de todo, menos meter spam, cosas no por o insultarse entre los miembros, porque para eso hay otros grupos. Por mi parte esto fue todo. Que se les prendan y apaguen las luces de su casa. Que escuchen voces cuando estén solos. Que les jalen las patas. Bye.